días. Cuando vosotros me digáis. ¿Está ahí cámara? Muy bien, pues vamos a empezar. Muchas gracias por vuestra asistencia. Buenos días a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos realizado. En primer lugar, tengo que informarles que hoy hemos aprobado 55 millones de euros para 6 programas del Plan de Colaboración Económica Municipal. Un plan de colaboración económica municipal que la semana pasada se aprobaron 49 millones para empleo, que sumados a los 55 millones que hoy hemos aprobado, hace que en la última semana la Junta de Extremadura haya aprobado 105 millones de euros para invertir en los ayuntamientos extremeños. Dentro de estos 6 programas que hoy hemos aprobado, hay 4 programas relacionados con la dependencia, otro destinado a centros de educación infantil y el último destinado a ludotecas rurales. En total, como digo, 105 millones de euros para dotar a nuestros ayuntamientos, para dotar a nuestros pueblos de mejores servicios, pero a su vez también para mantener y crear empleo. De estos 6 programas que hoy hemos aprobado, el primero de ellos es el relativo a los servicios residenciales. Estamos hablando de centros de día y centros de noche para personas mayores en situación de dependencia. Este primer programa tiene una dotación de 30 millones de euros. Su objetivo es la actuación en relación con los servicios de atención residencial que dependen de los ayuntamientos a personas con grado de dependencia reconocido 2 o 3. El segundo de los programas es el relativo a las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias. Este programa tiene una cuantía de 5.334.000 euros y con este programa lo que se pretende es velar por la especial protección de los sectores de la población con especiales necesidades. El tercer programa que hoy hemos aprobado dentro del Plan de Colaboración Económica Municipal también es un programa de atención residencial, en este caso de centro de día y de centro de noche, para personas mayores, ya sean autónomos o con grado 1 de dependencia reconocido. En este caso, este programa tiene una dotación de 3.950.000 euros. El cuarto programa de colaboración económica municipal que se ha aprobado es el relativo a los suministros mínimos vitales, que tienen un presupuesto de 5 millones de euros. Importante, hay que destacar que se aumenta en 1,5 millones de euros respecto al programa anterior. Para que os hagáis una idea, respecto a los suministros mínimos vitales, para una familia de hasta 2 miembros, la cuantía de la ayuda será de 950 euros. Esto significa 200 euros más que con el programa anterior. En materia de educación hay un quinto programa dentro del de colaboración municipal, que serían las escuelas infantiles 0 a 3 años, de titularidad municipal, y este programa cuenta con un presupuesto de 2.696.000 euros. Con este programa se pueden mantener en funcionamiento 174 escuelas infantiles que en estos momentos están gestionadas por nuestros ayuntamientos y que es fundamental esta ayuda para que sigan siendo viables. 174 escuelas infantiles que en estos momentos atienden a 2.785 niños y que, como digo, son gestionadas por los ayuntamientos. Y por último, dentro de este paquete que hoy hemos aprobado de 55 millones de euros, está el programa de colaboración económica municipal de conciliación y corresponsabilidad, que es lo que denominamos popularmente como las ludotecas rurales. Ludotecas rurales que tienen un presupuesto de 7.925.000 euros y que tienen la finalidad de favorecer la conciliación,
de las familias con niños, con niñas entre 2 y 5 años desde un enfoque de igualdad y también para favorecer la creación de empleo. Por tanto, como les digo, un paquete de 6 programas destinados a nuestros ayuntamientos, a mejorar la dependencia, a mejorar los servicios, a crear empleo, a mejorar las escuelas infantiles y las ludotecas rurales. 55 millones de euros que, sumados a los 49 millones de euros aprobados en empleo la semana pasada, hacen un montante de 105 millones de euros. La intención de la Junta es, precisamente en enero, ponerlos en marcha ya, esta aprobación, para que los ayuntamientos puedan gestionar todos estos programas a lo largo del año. Nunca antes los ayuntamientos de Extremadura habían tenido una financiación como la que en estos momentos tiene por parte de la Junta de Extremadura. Yo creo que es un esfuerzo importante, pero es cumplir con la palabra que siempre tuvo el presidente de la Junta, diciendo que para nosotros, para la vertebración de Extremadura, son fundamentales los ayuntamientos, pero aparte de que sean fundamentales, hay que dotarlos de una financiación adecuada para que puedan prestar unos servicios. Con este plan de colaboración municipal, lo que hace la Junta de Extremadura es ser una de las mejores comunidades en cuanto a financiación municipal de toda España. Y nosotros no solamente es que estemos contentos por ello, sino queremos que es justo, fundamentalmente por los servicios que prestan nuestros ayuntamientos y que, como digo, son claves en la vertebración de Extremadura. El Consejo de Gobierno de hoy también ha aprobado el decreto por el que se regula la puesta en marcha del punto único de acceso a la información por diferentes canales de la Administración regional y organismos públicos. Hemos aprobado, por tanto, la implantación y la puesta en marcha del punto único de acceso a la información denominado Tu Atención, así como establecer los roles y responsabilidades de los órganos en los que se estructura la información. Estos canales, como digo, que a partir de hoy denominados Tu Atención, se dividen en canales como el presencial, el telefónico, a través del número 900-222-012, o el acceso digital a través de la página web de la Junta de Extremadura, el correo electrónico, las redes sociales de Tu Atención o la aplicación móvil Mi Espacio. Se trata, por tanto, de un sistema de información que, si un ciudadano o una empresa llama a la Administración para pedir cualquier información de la Junta de Extremadura, a través de este canal tendrá una respuesta única y una respuesta urgente. Les pongo un ejemplo. Si una empresa llama a través de este nuevo canal para preguntar qué documentación tiene que tener para pedir alguna ayuda, lo que estamos es, con este nuevo canal, centralizando esa respuesta, y a través de este servicio se le indicará qué trámite tiene que hacer o cuál es la documentación que tiene que presentar. Por tanto, lo que queremos con este canal es seguir agilizando la administración pública. Si bien antes teníamos que dirigirnos a diferentes consejerías, a diferentes lugares, lo que queremos es canalizar en un único lugar, en este caso a través del del decreto que hoy hemos aprobado y del programa Tu Atención, para que haya una respuesta inmediata al usuario, a la empresa, al ciudadano que quiera iniciar trámites o que tenga alguna duda al respecto con la Junta de Extremadura. Como digo, son varios canales, vía telefónica, vía presencial, vía digital, pero todos con una única misión: darle una respuesta lo más ágil posible al ciudadano. Por último, desde la Junta de Extremadura queríamos hacer una valoración de lo que se produjo ayer con respecto a la subida del salario mínimo interprofesional del 8%. Para la Junta de Extremadura es una magnífica noticia que se llegara a un acuerdo con los sindicatos y el Gobierno en esa subida del salario mínimo interprofesional del 8%. Es una muy buena noticia, fundamentalmente porque creemos que es de justicia social. Es decir,
Quien más se ve perjudicado por el incremento de los precios, quien más se ve perjudicado por el incremento de la inflación, son aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que menos cobran. Por tanto, los que cobran el salario mínimo interprofesional. Esos son los que más perjudicados, los trabajadores que más perjudicados se pueden ver por el incremento del IPC, por el incremento de la inflación. Por tanto, es de justicia social que un gobierno haya subido un 8% a esos trabajadores. Porque en unos momentos de crisis como los que vivimos, no podemos dejar a los que más sufren, a los que menos tienen, a los trabajadores que menos recursos tienen, no los podemos dejar atrás. Por tanto, creemos que la medida que ha llevado a cabo el Gobierno es una medida de justicia social. Una medida de justicia social que además se ha venido aplicando en los últimos 4 años y que ha hecho que el salario mínimo interprofesional se haya revalorizado, haya aumentado en un 47%. En Extremadura son más de 80.000 trabajadores los que se van a beneficiar de este incremento del salario mínimo interprofesional. Y, por tanto, no solamente es una buena noticia para España, sino que es una magnífica noticia para los 80.000 trabajadores extremeños y 80.000 trabajadoras extremeñas que se van a beneficiar de este incremento. Porque que a nadie se le olvide que quien más sufre el índice de precios al consumo de su subida son los que menos rentas tienen. Por tanto, creemos que es una muy buena noticia y es justicia social la que ayer se produjo con el incremento del 8% del salario mínimo interprofesional. Me pongo a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Buenos días. De los 55 millones, usted ha dicho que quiere que se ponga en marcha a lo largo del año. ¿Tenemos alguna fecha más concreta? Es decir, ¿cuándo van a recibir los ayuntamientos el dinero para que luego lo gestionen ellos? Estos decretos se acaban de aprobar hoy. A través de estos decretos, muchos se convertirán en convenios para que los ayuntamientos inmediatamente puedan formalizar esos servicios. Por ejemplo, centros de día y centros de noche. Centros de día y centros de noche, hoy hemos aprobado ese decreto. A continuación se aprobarán los convenios para que sigan manteniendo esas plazas que tienen los ayuntamientos hoy de centros de día y centros de noche. Por ejemplo, guarderías infantiles. Hoy se aprueba el decreto, próximamente se aprobará esos convenios para que los ayuntamientos sigan manteniendo esas guarderías municipales en sus respectivas localidades. Ludotecas rurales. Hoy se aprueba el decreto. En los próximos días se lanzará el convenio para que los diferentes ayuntamientos puedan, y esto es muy importante, ludotecas rurales, puedan a lo largo del año gestionar cómo quieren llevar a cabo sus ludotecas en sus municipios, porque a algunos les interesará más llevarlas en los meses de junio, a otros les interesará más llevarlas en los meses de abril, pero lo que intentamos hacer es aprobarlo en enero para que los ayuntamientos ya puedan poder planificar sus acciones a lo largo del año. Esto antes no ocurría así, antes las convocatorias iban saliendo de un mes para otro, ahora lo que hacemos es centralizar las convocatorias, dotarlas mejor económicamente para poder hacer que los ayuntamientos desde el mes de enero puedan planificar a lo largo del año todas sus acciones. Por tanto, en breve tendrán la inmensa mayoría de esos ayuntamientos los convenios para que ellos puedan planificarlo a lo largo del año. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. De los 55 millones, el segundo paquete habla de apoyo para contingencia, especial necesidades. ¿Nos las puede detallar? Me estás preguntando por, perdón, ¿de qué paquete? Ah, el de contingencias. Bueno, con respecto a contingencias, como te digo, el paquete de contingencias son 5.334.000 euros. Con esto va dirigido a población con especial necesidades. Y hay algunos importes que es buena la pregunta que ha hecho para que los desglose más. Por ejemplo, en gastos de alojamiento, con este programa se subvenciona hasta 2.600 euros.
se subvencionan 1.600 euros en instalaciones y equipamiento básico que no estén cubiertos por el sistema público. Por tanto, son contingencias a personas que están pasando especiales dificultades y que se van a gestionar, como digo, a través de los ayuntamientos. Un ejemplo, en gastos de alojamiento se van a dar hasta 2.600 euros o 1.600 euros en instalaciones, equipamiento básico y otros útiles de primera necesidad. ¿Más preguntas? Sí. Buenos días. Yo quería preguntar sobre la situación que atraviesa el Ayuntamiento de Alburquerque. Quería saber si la Junta se plantea alguna solución desde la Administración regional que pueda ayudar a resolver la situación política que vive el Ayuntamiento. En estos momentos el Ayuntamiento de Alburquerque vive una situación especial. Desde la Junta de Extremadura estamos en permanente contacto desde el minuto 1, pero no desde el minuto 1 de ahora, sino desde el minuto 1 de hace muchos meses, en permanente contacto con el Ayuntamiento de Alburquerque. Permanente contacto para ayudarle a resolver desde hace muchos meses los problemas económicos que tiene y en permanente contacto para resolver la situación que ahora mismo también tiene en el Ayuntamiento de Alburquerque. Nos preocupa y nos ocupa. Y como digo, en estos momentos hay reuniones periódicas con el Ayuntamiento para intentar buscarle una situación a algo que es complejo y que es difícil. ¿Pasarían por aportaciones económicas? En estos momentos, como te digo, se están produciendo reuniones con el Ayuntamiento de Alburquerque. Cuando se busquen esas soluciones, que además deben ser jurídicas, pues entonces se informará. Pero en estos momentos se está viendo las posibilidades que hay encima de la mesa. Posibilidades que, como digo, jurídicamente se tienen que encajar. Y otra cuestión, en este caso sobre el Hospital Santa Justa de Villanueva de la Serena. Ayer el alcalde anunciaba en redes sociales que formaría parte de la red pública del SES este hospital. ¿Me confirma que eso es así? Nosotros desde la Junta de Extremadura en estos momentos lo que podemos decir es que no vamos a dejar a ningún trabajador tirado. Se están buscando las posibles soluciones. Nosotros respetamos la decisión que ha tomado la empresa y desde la Junta de Extremadura lo que tenemos que decir es que ningún trabajador que ahora mismo está en ese hospital lo vamos a dejar tirado. Lo que estamos buscando son las posibles soluciones que le podamos dar a ese hospital, lamentando la decisión que la empresa privada ha tenido de marcharse del hospital. Pero ya te digo, en estos momentos estamos buscando esas fórmulas, pero lo que queremos es garantizar es que a ningún trabajador lo vamos a dejar tirado, o sea, que vamos a intentar garantizar esos puestos de trabajo. ¿Más preguntas? ¿Uno más? ¿Algo más? Muy bien, muchísimas gracias.